noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Es lindo poder volver a verlos. Estamos en el medio del estudio de descubrir quién es el Israel espiritual. Comenzamos anoche a ver la historia de la iglesia a través de las edades y miramos Apocalipsis capítulo 12, ¿se acuerdan? Y comenzamos con la iglesia, ¿en qué edad? Versículo 1. La iglesia del Antiguo Testamento. El versículo 2 nos lleva a aquella iglesia a punto de dar a luz a Jesús. Luego el versículo 5 nos lleva ¿a dónde? La mujer da a luz al hijo y luego es perseguido. Bueno, luego el hijo es llevado al cielo, así que eso es el año 31. Y ella va a ser perseguida, se escapa al desierto por 1260 años. Así que ese es el periodo del año 538 al 1798, ya lo vimos, periodo de persecución papal. Y durante aquel periodo, la serpiente echó agua detrás de la mujer para tratar de anegarla, destruirla. Las cruzadas, las naciones que la iglesia madre engañó a través de sus enseñanzas, y se unieron a ella para destruir a la iglesia, pueblo de Dios. Y luego llegamos al año 1798, cuando Satanás no ha podido destruir a la iglesia, y Satanás está muy enojado. Pero dice que se va a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. Ese es el pueblo de Dios durante el periodo del fin, el tiempo del fin. Así que descubrimos 5 marcas de identificación. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Surge después del año 1798. Vamos a tratar de identificar el año exacto. Guarda los mandamientos. ¿Cuál más? A ver si se acuerdan de anoche, no digan que ya se les olvidó. ¿Cómo es que yo me acuerdo de todos ellos y ustedes no se acuerdan de ni uno? Tiene la fe de Jesús, muy bien. Tienen la fe de Jesús y tienen un profeta, porque el testimonio de Jesús es el ministerio de un profeta, ¿cierto? De un verdadero profeta. ¿Y dónde surgen? ¿Dónde tienen que surgir? Estados Unidos. ¿Cómo sabemos que surgen los Estados Unidos? ¿Cómo? Claro, pues las mujeres se huye y podemos trazar la trayectoria de la iglesia desde el versículo 1, comienza ¿dónde? En Israel. Luego, para el versículo 6, ¿dónde se transfiere la mujer? A Europa. Y desde ahí es durante los 1260 años. Y luego, ¿dónde está? Está ahí a mediados, hacia el fin de los 1260 años, Dios abre los Estados Unidos de Norteamérica para que la mujer encuentre refugio. Muy bien, esta noche vamos a continuar identificando algunas de aquellas marcas, pero vamos a ver la experiencia que da origen al remanente. ¿Cuál es la experiencia que da origen al remanente? Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Vamos a leer todos los versículos del capítulo 10, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1. Dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo otra vez conmigo dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito, y él me dijo, toma y cómetelo. Y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Capítulo 11, versículo 1. Y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Muy bien, vámonos entonces ahora a descifrar los símbolos que aparecen en el capítulo 10. No vamos a tener el tiempo de hacerlos todos, pero vamos a hacer los mayores de él. Cuando se abre la visión, Juan ve un ángel poderoso. Y este ángel se pone con un pie en la tierra, con el otro pie en el mar, y tiene un librito abierto en su mano. Y dice que clama a gran voz como cuando ruge un león. ¿Quién es este ángel? ¿Cómo sabemos que es Jesús? Bueno, hay varias cosas que nos dicen que este ángel no es un ángel común, sino que es Dios. Por ejemplo, dice, vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube. Tiene un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Luego el versículo 3 dice, y clamó con gran voz como cuando un león ruge. ¿A quién representa el león en el libro de Apocalipsis? A Jesús. Representa específicamente a Jesús. Es llamado en el capítulo 5 el león de la tribu de Judá. Vamos a ver algunos versículos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, que dice que está envuelto vestido de una nube. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que Jesús repetidamente en la palabra de Dios es hablado que Él viene en las nubes. Un arco iris. Vamos a Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que el arco iris es símbolo de la presencia de Dios y de su favor hacia nosotros. Y él dice que su rostro era como el sol. Miren, Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16, que es otra visión en la cual el apóstol ve a Jesús. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las columnas, los pies como columnas de fuego.
Vamos a Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15. Dice, y sus pies semejante al latón fino, ardiente como un horno. Así que a pesar de que el lenguaje es un poquito distinto, el simbolismo es lo mismo, que sus pies y sus piernas son como fuego, arden como fuego. Así que ¿a quién se está describiendo ahí? Es a Jesús. Así que la visión del capítulo 10 de Apocalipsis debe ser muy importante, para que Jesús no envíe otro ángel, sino que Él venga como el mensajero principal, porque la palabra mensajero quiere decir, la palabra ángel simplemente significa mensajero, y se puede aplicar a un ángel sobrenatural como nosotros lo imaginamos, se puede aplicar a un ser humano. En el Nuevo Testamento se llama ángel a Juan el Bautista. Se ilustra a la iglesia como ángeles en Apocalipsis capítulo 14. Y Jesús es llamado el ángel del pacto en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es llamado también. Así que no es que se nos diga de que Jesús es un ser creado como ángel, sino que Él cumple el papel de ser un mensajero. Él es el principal de los mensajeros. Por lo tanto, este capítulo debe ser, esta experiencia debe ser muy importante para que Jesús personalmente venga y tome parte en esta experiencia. En la profecía, un librito juega una parte muy importante. ¿Se dieron cuenta de eso? Que el ángel trae, dice en el versículo 2, y tenía en su mano un librito abierto. Un librito, es un pequeño libro. Y está abierto, el énfasis, que está abierto. Se describe el libro como un libro abierto. Entonces, queremos descubrir en qué año este ángel aparece, Jesús aparece, y qué librito es el que él trae abierto en su mano. ¿Y cuál es el propósito del libro? El propósito del libro, ya lo vimos, es dárselo al profeta. ¿Y qué tiene que hacer el profeta con el libro? Tiene que comérselo. Y cuando él se lo come, crea una doble experiencia. ¿Cuál es la doble experiencia? Produce una experiencia dulce y luego es amargo en el vientre. Muy bien. Vamos entonces a tratar de descubrir cuál es el librito. Para esto vamos a ir al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel capítulo 12, en el versículo 4 en adelante, vamos a encontrar una experiencia que temáticamente está cercanamente relacionada a Daniel capítulo 10. Ustedes se van a dar cuenta en el lenguaje. Miren, dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a ser el libro de Daniel abierto? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía de que el libro de Daniel va a estar sellado hasta el tiempo del fin? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Noten los elementos de esta profecía. Hay un libro, hay un librito, porque en comparación a toda la Biblia es un librito. ¿Y qué pasa con el librito? El libro es sellado, es cerrado. ¿Y va a estar cerrado hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En Daniel capítulo 10 tenemos un librito, pero que está abierto. En Apocalipsis 10.
En Daniel 12 encontramos que cuando el libro se sella, un ángel que está de pie sobre las aguas levanta sus manos al cielo y hace un juramento. ¿Cuál es el juramento? No, el juramento es que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que el ángel da un juramento y da una profecía de tiempo. En Apocalipsis 10 encontramos que el ángel que está sobre ahora el agua y la tierra levanta su mano al cielo y da un juramento. ¿Y cuál es el juramento? Es por Dios, el creador del cielo y la tierra. Similar a Daniel. Y él jura que ¿qué? Que no habrá más tiempo. Así que el ángel en Daniel 12 hay un libro cerrado. En Apocalipsis 10 hay un libro abierto. En Daniel 12 hay un ángel que está ¿dónde? Sobre aguas y tierra. En Apocalipsis tenemos un ángel que está ¿dónde? Aquí es solo sobre aguas en Daniel. ¿Serán para whiteboard markers? Porque cuesta tanto sacarlos. Puede que no sean para whiteboard markers. Bueno, ángel sobre, no va a haber que hacerlo para que lo puedan ver en la pantalla. A ver, no, si se secan, mira. Parece que sí. Ángel sobre agua y tierra. Aquí el ángel levanta su mano. Levanta manos. Aquí el ángel levanta su mano. El ángel jura. Aquí el ángel jura. Por Dios. Por Dios. Y aquí da una profecía de tiempo. Y aquí dice que no habrá más tiempo. Les hago una pregunta. ¿Están las dos profecías relacionadas? ¿Sí o no? Claro, cuando uno encuentra una relación tan directa en dos capítulos de la Biblia que fueron escritos 600 años aparte, esto está relacionado. En otras palabras, un capítulo interpreta el otro. Entonces, por el hecho que están relacionados tan cercanamente, podemos decir que Apocalipsis 10 es el cumplimiento de Apocalipsis 12. Cuando el ángel le dice a Daniel que el libro va a estar cerrado hasta el tiempo del fin, nosotros entonces podemos concluir que Apocalipsis 10, el librito abierto, ¿cuál es el librito abierto? Es Daniel, es el libro de Daniel. Entonces, ¿qué año es cuando el ángel aparece en Daniel capítulo 10, versículo 1 con el libro abierto? ¿Cuál es el año? Bueno, dice que el libro iba a estar cerrado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ya lo aprendimos eso. ¿Cuál es el tiempo del fin? El año 1798.
Entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Lo podemos poner en año 1798. El ángel aparece y el libro está abierto. ¿Qué está comenzando? ¿Qué periodo de tiempo ha comenzado? El tiempo del fin. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Ocurrió algo con el libro de Daniel alrededor del año 1798? Universalmente una explosión del conocimiento y el estudio en los 1790. Es como que le hubieran abierto una llave y hubo un interés mundial desde Chile hasta Europa, Asia, casi en todos los países del mundo comenzó a haber un interés a nivel de universidades, a nivel pastoral y a nivel laico en cuanto al libro de Daniel y las profecías del libro de Daniel. Interesante, ¿por qué? Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10 y en los libros proféticos, un profeta es símbolo del pueblo de Dios. Y aquí a Juan se le va a dar el libro de Daniel. Así que, ¿qué es lo que está esto simbolizando? Que al pueblo de Dios va a recibir el libro de Daniel como legado. Entonces vamos a escribir esto. El remanente recibe el libro de Daniel como legado. En otras palabras, ellos van a tener el verdadero entendimiento del libro de Daniel, porque el libro de Daniel se escribió como legado, como heredad para el remanente, para la iglesia de los últimos días. Muy bien, vamos entonces a ver un poquitito más. Está el asunto de los 7 truenos, voy a volver a eso en un ratito. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, versículos... Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró, por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Y qué dice ahora? Que el tiempo no sería más. ¿A qué tiempo se está refiriendo aquí? Se está refiriendo específicamente a este tiempo que terminaba en el año 1798, los 1260 años. Ese tiempo se acababa, pero esta profecía de los 1260 años es una profecía que es parte de una profecía mucho más grande. Y esta profecía es la profecía de los 2300 años. Vamos a verla en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel 8, 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que hay una profecía, tardes y mañanas en la Biblia se refiere a un día. Entonces son 2300 días, pero ya descubrimos que 2300 días equivale ¿a qué? A un año, así que son 2300 años. Esta profecía comienza en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 1844. Y tiene 3 profecías o 2 profecías que son parte de ella. Está la profecía de las 490 años y luego está la profecía de los 1260 años, que comienza en el año 538 y termina en 1798.
Entonces, cuando el ángel en Apocalipsis 10 levanta su mano y dice que ya no habrá más tiempo, él se está refiriendo específicamente a esta profecía, pero porque esta profecía es parte de un sistema profético más grande, que son todas las profecías de tiempo, todas las profecías dadas de tiempo, entonces él se está refiriendo en forma más extensiva a la profecía de los 2300 años, que termina en el año 1844. Ya nos vamos a referir a esa profecía en un ratito. Vamos de vuelta al libro de Apocalipsis. Capítulo 10. Entonces, cuando el ángel dice que ya no habrá más tiempo, nos está refiriendo al fin del tiempo. Se está refiriendo al fin de los sistemas proféticos de tiempo, que después del año 1844 ya no hay más profecías de tiempo, se acabó. El año 1844 es la última profecía de tiempo, cuando se cumplen los 2300 años. Y luego dice esto. Vamos al versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí el ángel nos dice que cuando suene la séptima trompeta, y esto no tengo tiempo para explicárselo, pero 7 trompetas se encuentran en el libro de Apocalipsis, son 7 periodos de tiempo que comienzan en la era apostólica y terminan con el fin de todas las cosas. La séptima trompeta comienza cuando se cierra la gracia, cuando termina el tiempo del fin y comienza el tiempo de angustia. Cuando Cristo sale del santuario y ya no hay más intercesión. Y nos dice que ahí se culmina ¿qué cosa? El misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es ese misterio que el apóstol Juan se está haciendo referencia aquí? Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 22. Colosenses capítulo 1. No, versículo 26, perdón. Leemos desde el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones. ¿Se fija que el apóstol Pablo está hablando del misterio? Pero que ahora ha sido revelado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y luego dice, a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es el misterio del Evangelio, la salvación del hombre. ¿Y cuál es el objetivo del Evangelio? Es que Cristo venga a morar en nosotros. ¿Con qué propósito? De que eventualmente todo aquel que está en Cristo sea presentado ante Dios perfectamente en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando el ángel le dice al apóstol Juan que el misterio de Dios va a ser culminado, va a llegar a su fin, eso quiere decir que aquella obra del misterio de perfeccionar a un pueblo en la imagen de Cristo Jesús va a ser culminado cuando el tiempo de gracia se acabe. ¿Quedó eso claro? Entonces, cuando el tiempo de gracia se acabe, Dios va a tener un pueblo que guarda los mandamientos de Cristo. Por eso dice que guardan los mandamientos de Dios. Un pueblo que va a ser perfectamente obediente a los mandamientos de Dios. Porque esa es la imagen de Dios. Es obediencia a sus mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? El principio del mandamiento es el amor, que es una vida de total entrega
para obedecer a Dios y servir a aquellos que están alrededor nuestro. Entonces Dios va a tener un pueblo fiel, un pueblo obediente. Y ese es el propósito del remanente. Por eso al remanente se lo define con estas palabras. Porque en el remanente se va a cumplir el propósito de aquel misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dios quiere tener un pueblo que sea como Él. ¿Sí o no? Un pueblo que sea como Jesús, que refleje su imagen, la hermosura de su carácter, su paciencia, su ternura, su misericordia, su amor, su fidelidad, su pureza, su obediencia. Ese es el propósito de Dios. Y se nos dice que ese propósito se va a cumplir en este pueblo. Muy bien. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 10. Versículo 8. Y oí la voz del ángel, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Aquí hay una serie de eventos que son cronológicos, los vamos a escribir. ¿Qué cosa es esto? Ojalá que no le hayamos echado a perder el pizarrón a los gringos. Entonces hay una serie de eventos, fíjese, que se da la orden. ¿Y cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Anda y toma el librito, ¿cierto? Y luego, ¿qué hace él? Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dijo, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo. Así que se da la orden y luego él recibe el libro, ¿sí o no? ¿Y qué hace con el libro? Come el libro. Y el libro crea una doble experiencia. ¿Cuál es la experiencia? El resultado de comérselo es dulce y amargo. Vamos a ver esto del dulce y amargo. Muy bien, vamos a ver esto también de comerlo. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde en la casa, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Sigamos en el capítulo 3. Y me dijo, hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así que, ¿qué simboliza el comerse el rollo? Es recibir la palabra de Dios. ¿Y recibirla con qué propósito? De predicar la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, el comer la palabra, el recibir la palabra, el recibir y el comer, esto significa un estudio profundo. El recibir quiere decir el descubrirlo, encontrarse.
¿Y cuándo se da la orden? Es cuando se abre el libro. Cuando se abre el libro, la orden se dio que el libro fuese recibido. Entonces, miren lo que iba a ocurrir. En el año 1798, el Señor Jesús desciende con el libro abierto y se lo entrega de vuelta a su pueblo. Hay un interés general, pero el libro ha de ser descubierto y estudiado asiduamente. Y cuando sea estudiado asiduamente, va a producir una experiencia dulce y amarga. Miren cómo le pasó a Ezequiel 3. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hombre, haz a tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que yo te di. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero miren el versículo 8. A ver, no era el versículo 8. Déjenme encontrar el versículo. O el 18. No, déjame buscarlo. Acá lo tengo y ya se los indico para que vean que él también tiene una experiencia dulce y amarga. ¿Ah? ¿De Ezequiel 3.3? Sí, ya. Vamos ahí. Ezequiel 3.3. A ver, ahí está. Dijo, no, ese no es el que ando buscando. Era dulce como la miel, pero es que también viene una experiencia amarga para él. Déjenme. Está dulce, pero todavía no, ahí no dice que está amargo, ¿no? El 14. ¿Qué dice el 14? Léamelo, hermano. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fue en amargura. Ahí está. La indignación de mi espíritu por la mano de Jehová que era fuerte, por la mano de la fuerte. Muy bien, entonces se fijan que recibe la palabra de Dios el rollo y lo recibe para predicarlo, y cuando se lo come, ¿cómo es en su boca? Dulce. Pero luego produce una experiencia amarga. Vamos al libro de Jeremías. En Jeremías también se encuentra algo muy similar. Vamos al... ya vamos, déjenme encontrarlo, ya voy. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Y se hallaron tus palabras y las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que hay una experiencia, él come la palabra y cuando la come, ¿qué hace? Es dulce, le llena su corazón de alegría, de gozo. Y miren el próximo versículo. No me senté en compañía de los burladores, ni me regocijé a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Así que tiene una experiencia dulce y como resultado tiene también una experiencia amarga. Entonces, ¿qué es la experiencia dulce? La experiencia dulce es... ¿saben lo que Jeremías se está refiriendo ahí? Que se encontraron tus palabras. Cuando se encontró la ley, cuando se estaba reparando el pueblo, el santuario, se encuentra la ley. Y se la traen al rey Josías. Jeremías comenzó su ministerio en el reinado del rey Josías. Y dice ahí que cuando el rey leyó, se rasgó sus vestidos. Y fue a preguntarle a la profeta Hulda, ¿se acuerdan? Y luego el rey trajo un tremendo revivamiento a Israel, producto de haber leído las Sagradas Escrituras, la ley. Y eso es lo que se está refiriendo el profeta Jeremías, que trajo alegría, el descubrimiento de la ley de Dios trajo alegría, que son los primeros 5 de Moisés, libros de Moisés. Así que esto, la experiencia dulce es una experiencia de gran reavivamiento.
Pero aquel reavivamiento se iba a volver amargo. Entonces, mire la secuencia. El libro de Daniel se abre y se les ha entregado, es recibido por el pueblo de Dios y es estudiado profundamente, como nunca antes. Y aquel libro produce un gran reavivamiento. Es uno de los reavivamientos, ya vamos a hablar de eso, uno de los reavivamientos más grandes de la historia del mundo después del Pentecostés. Pero después se volvió en amargura, un desengaño, algo ocurrió. Así como Ezequiel, que lo come y es dulce, y después cuando el Señor se lo lleva para profetizar, ¿qué es lo que le pasa? Se va en un espíritu amargo. Muy bien, entonces, ¿cuándo ocurre todo esto y cómo ocurre? Vamos al capítulo 10 de Apocalipsis nuevamente. ¿Cómo vamos por tiempo? Vamos bien. ¿Ah? Muy bien, versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel, así que él recibe el libro de la mano del ángel, el libro les dado a Daniel, a Juan. ¿A quién representa Juan? Al pueblo de Dios. ¿Qué hace Juan con el librito que recibe de la mano del ángel? Lo come. ¿Qué significa eso? Lo estudió profundamente, lo hizo suyo. Y dice, y en mi boca fue dulce como la miel. ¿Qué quiere decir eso? Que trajo una experiencia de gran reavivamiento. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego que él les pasa de la experiencia de la amargura, ahora él recibe dos órdenes. La primera, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Así que luego de la amargura, él recibe la orden de predicar a todo el mundo, profetizar. A todo el mundo. Y miren, Apocalipsis 11:1. Y me fue dada una caña semejante a la de una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que ahora su atención es atraída, él debe medir el templo. En otras palabras, es el templo de Dios. En otras palabras, su atención es puesta de lo que ocurrió en la tierra a lo que está ocurriendo en el cielo. Y la obra de medir es una obra de juicio. Así que miren lo que ocurre, esto es cronológico. Se recibe el libro de Daniel, se estudia, el estudio profundo produce un reavivamiento y luego viene una experiencia amarga. Luego de la experiencia amarga se le da la orden de llevar un mensaje a todo el mundo, profetizar. Así que la palabra profetizar identifica al remanente como un movimiento profético. Y se levantan sus ojos a lo que está ocurriendo en el templo de Dios en los cielos. Interesante. Entonces nos hacemos la pregunta, porque esta es la experiencia que da origen a un pueblo que va a predicar un mensaje. Vengan al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, porque se le da la orden de profetizar a todo el mundo. Pero ¿qué debe profetizar? ¿Qué debe predicar? Bueno, el Apocalipsis 14 lo muestra. Versículo 6 dice, vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicárselo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Casi el mismo lenguaje de de Apocalipsis capítulo 10. Así que hay una relación. En otras palabras, Apocalipsis 14 nos muestra cuál es el mensaje que les es dado a
al remanente para que lleve a todo el mundo. Y luego viene el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje que llama a temer a Dios, dadle gloria, anuncia la hora de su juicio y llama a todos a adorar a Dios. El segundo mensaje declara la caída de Babilonia y el tercer mensaje da una advertencia en contra de la marca de la bestia. Ese es el mensaje otorgado para el pueblo de Dios, que él debe llevar junto con el Evangelio eterno, predicar estos tres mensajes a todo el mundo. Eso es lo profetizar. Muy bien, entonces, quiero hablar un poquito de los 2300 días, porque eso nos ayuda a ver exactamente cuando el pueblo de Dios va a surgir. El remanente. Vamos al libro de Daniel capítulo 8. ¿Qué tiene que ver esto de la limpieza del santuario? Capítulo 8 de Daniel, versículo 14. ¿Cuándo surge el remanente? Surge después del año 1798. ¿Por qué tiene que surgir después del año 1798? Porque la mujer hasta el año 1798 ¿está dónde? En el desierto, está escondida, está arrancando, está siendo perseguida, ¿cierto? Hay otra razón más, porque el pueblo de Dios va a surgir como resultado del estudio del libro de Daniel. Vamos al capítulo 8, versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La palabra purificado tiene 3 significados: purificar, restaurar y justificar. Así que se nos dice que al fin de 2300 años, en el año 1844, el santuario va a ser purificado, restaurado y justificado. Vamos a usar la palabra restaurado. Los otros 2 tenemos que tomar otro estudio para poder explicarlas. Estas 3 profecías, de los 2300 años, con los 490 años, los 1260 años, todas tienen que ver con el ministerio de Cristo. Esta profecía predijo que Jesús iba a ser bautizado el año 27, que él iba a morir el año 31. Y que luego, después de su muerte, iba a comenzar un ministerio de intercesión en el santuario, en el lugar santo. La intercesión de Cristo. Luego de la intercesión, al fin de este periodo, iba a comenzar Jesús otra labor, que es la labor de juicio, o la limpieza del santuario, la purificación. La obra de intercesión se hace en el lugar santo del santuario celestial. La obra de juicio se hace en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que en el año 1844 Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para comenzar una nueva obra en su labor como nuestro intercesor en el cielo. La profecía de los 490 años es cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, del ungimiento de Aarón como sumo sacerdote. Cuando Aarón fue ungido como sumo sacerdote, se lavó el cuerpo con agua. Y eso ocurrió con Cristo cuando Él fue bautizado. Entonces, Él fue lavado para comenzar su obra de sumo sacerdote. Luego a Aarón se lo vistió y se lo ungió con aceite. Y eso ocurrió justo cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esa palabra viste a Cristo como el Mesías, nuestro sumo sacerdote. Y luego viene sobre él el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Luego, una vez que Aarón fue lavado, vestido y ungido,
Él ofreció sacrificios para poder comenzar su ministerio. Y luego que Jesús es bautizado, Él es crucificado. Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio en nuestro favor que lo permite a Él ser nuestro sumo sacerdote. Y una vez que Él ofrece su sacrificio, luego Él asciende al cielo y comienza su obra como sumo sacerdote nuestro. Amén. Y eso Él lo iba a hacer ¿hasta qué año? Hasta, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, hasta el año 1844. Pero la Biblia predecía que se iba a levantar un sistema que iba a tomar el lugar de Cristo, iba a ser el anticristo, el que toma el lugar de Cristo. Y este sistema iba a falsificar el ministerio de sacrificio y de intercesión de Jesús por 1260 años. Y ese es el sistema católico. El sacrificio de la Iglesia Católica es la hostia. Y la hostia que se celebra en la misa es un sacrificio que ocurre ¿cuántas veces? Constantemente. Cristo está muriendo en las palabras y la ofrenda de la hostia está muriendo constantemente. Es un sacrificio falso porque la Biblia dice que Jesús murió una vez para siempre. Y luego la obra de intercesión que Jesús hace en el cielo por nosotros es falsificada por la obra de intercesión de los sacerdotes en la tierra. Y esa obra hizo que se perdiera el conocimiento del santuario celestial en el cielo y el conocimiento de la obra de Cristo en nuestro favor en el cielo. Por lo tanto, el papado tomó el lugar que tan solo le pertenecía a Cristo y ahora el ser humano creía depender de un sistema terrenal para su salvación. Y nos decía la Biblia que esta obra de falsificación iba a durar hasta el año 1798, pero que el santuario sería restaurado. ¿Cuándo? En el año 1844. Ahora, el conocimiento del santuario es el eslabón de oro, el hilo de oro que une al pueblo de Dios verdadero a través de todas las edades. Entonces, cuando se destruye el santuario, en el caso de Israel, ¿qué pasó con Israel? ¿A dónde se lo llevaron? A Egipto, a Babilonia. Ya no había pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el santuario estaba en ruinas. Y durante la Edad Media, cuando se pierde el conocimiento del santuario y es destruido aquí en la tierra, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se va ¿a dónde? Al desierto. Desaparece el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuándo va a aparecer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios aparece cuando el santuario, el conocimiento del santuario es restaurado. Porque el propósito del pueblo de Dios es llevar este sagrado conocimiento y predicárselo a todo el mundo. Es por eso que Juan, cuando él pasa por la experiencia de la amargura, de lo dulce y la amargura, ¿qué es lo que se le llama a Juan? Lo primero que se le dice es, luego que se le da la orden de llevar un mensaje profético al mundo, ¿qué es lo que se le hace? Se le eleva la vista y le muestra a Dios, ¿qué cosa? El conocimiento del santuario celestial. ¿Y cuándo debe haber ocurrido aquello? ¿Cuándo tenía que ocurrir aquello? En el año 1844. ¿Ocurrió así? Bueno, el libro de Daniel fue abierto en el año 1798. En esa década el libro de Daniel fue abierto, entregado al mundo, con el propósito de que lo recibiera el pueblo de Dios. En el año 1817, un granjero llamado Guillermo Miller, bautista, que hasta ese punto él había sido deísta, alguien que creía en la existencia de Dios, pero que Dios no se interesaba en nosotros, comenzó a estudiar el libro de Daniel, la Biblia. Porque él quería probar que la Biblia era la palabra de Dios, porque sus amigos le dijeron, ¿cómo tú ahora crees la Biblia si antes te reías de ella? Entonces dice, bueno, yo voy a mostrar y voy a probar que no hay inconsistencias en la Biblia. Y comenzó a estudiar la Biblia verso por verso por verso y llegó a Daniel. Y se enamoró de Daniel. Las profecías de Daniel comenzó a estudiarlas y en su estudio del libro de Daniel llegó a Daniel capítulo 8, versículo 14.
hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Entonces, él como bautista creía que el santuario era esta tierra. No había conocimiento del santuario en los cielos. Se había perdido. ¿Por qué? Por el engaño católico. Y porque el único que lleva ese verdadero conocimiento es ¿quién? El pueblo de Dios. Entonces, él concluyó, si yo puedo encontrar cuando comienza esta profecía, yo puedo saber cuando Cristo viene a purificar el santuario por fuego. Entonces comenzó a estudiar la historia cuando se había dado la orden para reconstruir Jerusalén, que es la fecha dada para que comience la profecía, y encontró que fue dada en el año 7º del reinado del rey Artajerjes, y luego lo correlacionó con nuestra fecha y se dio cuenta que la fecha en la cual comenzaba la profecía era el año 457 antes de Cristo. Entonces hizo los cálculos y llegó al año 1843 primero, después el año 1844, porque se dio cuenta que no había año cero en la historia. Wow. El año 1821 llegó a esas conclusiones. Se había comido el libro de Daniel y toda la Biblia explicando el libro de Daniel. Y una convicción nació en su corazón. Ve y predica al mundo. Y él dijo, no señor, yo soy un granjero, no soy predicador, envía a otro. ¿Saben cuántos años pasaron? 12 años. Con la convicción día y noche que tenía que predicarlo, y él lo estudió más por 12 años. Hasta el año 1833, cansado una mañana luego de hacer su culto, y el Señor diciéndole, ve y predícalo a otros. Él le dijo, bueno Señor, si tú quieres que yo le predique a otro, haz que alguien me dé una invitación. Si me llega una invitación, yo voy y predico. Y se sentó descansado y dijo, ¿por qué me va a invitar a mí si yo soy un granjero? Luego que dijo eso, poc, 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 golpearon en la puerta y era su sobrino. Y le dice, tío, mi papá te invita a predicar a su iglesia, no tenemos predicador, lo que tú les has estado hablando de las profecías. Y se enojó. Y salió, dejó al sobrino parado en la puerta y salió por la puerta de atrás y se fue a un encino. Y allá oró por 1 hora y se dice que se fue como granjero, pero volvió como predicador. Y ese hombre predicó por los próximos 11 años. Y su predicación llevó a cabo el reavivamiento más grande que se ha visto en la historia desde el Pentecostés. Cientos de miles aceptaron su mensaje, que Cristo venía. Cristo venía. Cristo viene, prepárate en el mensaje. Viene el juicio. En pueblos enteros se cerraron los bares, las casas de prostitución. Fue un reavivamiento inmenso. No tan solo en Estados Unidos, en Europa niños se levantaban a predicar, predicando que Cristo venía, donde estaba prohibido que los adultos predicaran. Fue un derramamiento del Espíritu Santo maravilloso. Los que pasaron por eso dicen que fueron los años más felices de su vida. Como lo dijo Jeremías, ¿se acuerdan? Cristo venía. Arreglaron sus cuentas, amaron a todos los que le hacían, se acabaron el crimen en muchos lugares de los Estados Unidos. El centro de esto fue en los Estados Unidos de Norteamérica, porque ¿de dónde iba a salir el remanente? De los Estados Unidos de Norteamérica. Pero llegó la fecha que eventualmente se puso, 22 de octubre del año 1844, se cree que hasta unos 500.000 personas, la noche del 22 de octubre de 1844, estaban esperando que Cristo viniera. Eso es 10% de la población de los Estados Unidos en aquel tiempo. Si hubiese sido ahora, habrían habido 30 millones de personas esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¡Wow! Tuvo un efecto increíble. Pero Cristo no vino. Y la experiencia dulce se volvió en amarga y terminó en un tremendo... La historia se llama el Gran Chasco. Esto tú lo puedes leer en la historia de los Estados Unidos. El Gran Chasco. Y la próxima mañana quedó un puñadito de creyentes que dijeron, la palabra de Dios no puede haberse equivocado. Y el testimonio del Espíritu que nosotros teníamos fue demasiado grande como para negar lo que el Señor hizo.
Y iban dos hombres. Cuando salía el sol, dos hombres dijeron, vamos a visitar a los creyentes al otro lado del cerro. Y cruzaron por un campo donde estaban plantado maíz. Iban conversando, pero ya uno se apartó, uno se fue adelante y uno se quedó atrás, hundidos en los pensamientos de lo que había pasado. Fue la noche más triste. Dice que lloraron toda la noche hasta la salida del sol, algunos de ellos. Imagínense. Y dice que el que iba atrás comenzó a meditar, a orar a Dios. ¿Qué pasa? Y de repente a su mente comenzaron a llegar un diluvio de textos de las Sagradas Escrituras en cuanto al santuario celestial. Por primera vez se dieron cuenta que el santuario no era la tierra, sino que el santuario era ¿qué? El santuario estaba en los cielos. Y eventualmente se juntaron a estudiar y se dieron cuenta que sí, la Biblia enseña que hay un santuario en los cielos. Y que una obra de purificación de aquel santuario debía llevarse a cabo antes de que Cristo volviera. Y ahí encontraron la realidad de que en el año 1844 Cristo no iba a volver, sino que Cristo iba a ir, iba a pasar de un lugar al otro en el santuario celestial y iba a comenzar una obra de juicio para purificar aquel santuario. Y al final de aquella obra Jesús volvería. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo puede el remanente nacer de esa manera? Es que, ¿cómo nació la iglesia cristiana? La iglesia cristiana nació exactamente la misma experiencia. Ellos tuvieron una dulce experiencia creyendo que Cristo era el Mesías y que Él los iba a liberar del yugo romano, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con Jesús? Lo crucificaron. ¿Y se acuerdan cuando los dos discípulos iban caminando en el camino de Maús? Jesús se le aparece y les comienza a hablar. ¿Saben? De que nosotros, de esos dos discípulos, sabemos el nombre de uno. De los dos hombres que iban caminando, camino a ver a los otros hermanos, sabemos el nombre del cual tan solo recibió el mensaje de los textos. ¿Y cómo fue que Jesús les sanó la confusión? Porque iban quebrados de espíritu, ¿cierto? Iban llorando, dicen. Iban amargados. La dulce experiencia también se volvió en amargura. Y Jesús se la sanó. ¿Cómo se la sanó? Explicándole a través de la Biblia que toda la Biblia testificaba de su sufrimiento. Y les abrió el entendimiento. Y cuando les abrió el entendimiento, la amargura se volvió ¿en qué? En gozo. Vieron a Cristo de otra manera. De la misma manera ocurrió aquí. Y entonces se cumple el hecho de que la visión del pueblo de Dios se iba a poner ¿dónde? El santuario celestial. ¿Y ocurrió cuándo? En el año 1844. Exactamente, que la profecía decía que iba a ser devuelto el conocimiento del santuario. Y al ser devuelto el conocimiento del santuario, ¿quién tiene que aparecer? El remanente, pues, la mujer. Entonces, ¿quién es este pueblo? Que surge, vamos a poner aquí exactamente el año 1844, que surge en el año 1844, guarda y predica los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. La fe es esa fe profunda que lo lleva a creer en Dios, pase lo que pase, pero también la palabra fe se puede traducir como las creencias que Cristo enseñó. Tiene el ministerio de un profeta. ¿Tiene un verdadero profeta en su medio? ¿Qué ocurrió? A este grupo que quedó desencantado, es decir, que quedó chasqueado, pero que descubren el mensaje del santuario. Un mes después, un mes y medio después, en diciembre del año 1844, una niña de 17 años llamada Elena Hammond estaba en una reunión de oración con otras niñas, todas jóvenes. Ella estaba sufriendo de tuberculosis. Mientras estaban orando, ella entró en visión. Y fue la primera visión de más de 2000 visiones que ella tuvo. Y se la conoce hoy día como Elena de White. Y ella dice ahí que este pueblo iba a tener un verdadero profeta.
Si tú nunca has leído Elena de White, léelo. Toma un librito que se llama El Camino a Cristo y léelo. Después lee El Deseado de todas las gentes. Instrúyete. Yo no te puedo obligar a creer en ella, pero tú tienes que aprender a estudiar de ella. Dice, surge en los Estados Unidos de Norteamérica, recibe el libro de Daniel como legado y predica. ¿Cuál mensaje iba a predicar? ¿Se acuerda que le daban una orden de predicar a todo el mundo? ¿Cuál era el mensaje? El Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué pueblo es este? Hay solo un pueblo que cumple todas estas, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otro pueblo en el mundo que cumpla todas estas señales. Eso no nos hace mejor que los demás, no. Nosotros no enseñamos que nosotros somos los únicos que nos salvamos. No, nosotros cumplimos una labor y es una labor doble. Nuestro llamado como pueblo de Dios es predicar un mensaje que preparará al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Y el propósito de ese mensaje es que aquel pueblo sea santificado totalmente, que el misterio de Dios se consume en ellos y que este pueblo sea preparado teniendo la imagen de Jesús para estar listos cuando Cristo viene. Ese es el propósito por el cual ha nacido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos protestantes, consideramos a todos los otros cristianos como nuestros hermanos. No los vemos como competencia, vemos que nosotros hemos de compartir nuestro mensaje con ellos. ¿Cómo fue que nacimos? Bueno, Guillermo Miller predicó el mensaje, se llevó a cabo el reavivamiento, vino el desencanto, el chasco, y al otro día del chasco quedaba un grupito. Y aquel grupito decidieron, sigamos estudiando la Sagrada Escritura, veamos por qué nos equivocamos. Luz fue dada en cuanto al santuario y comenzaron a ver que, wow, sí, el santuario, hay un santuario en los cielos. Descubrieron que Cristo entró de un lugar para otro. Eventualmente, una línea de verdades se los llevó a ver. Recuerden, ellos venían de denominaciones que no guardaban el sábado. El Señor les mostró que para guardar todos los mandamientos había que guardar el 4º mandamiento también. Todas las denominaciones en esos días enseñaban que se debía guardar los mandamientos. Y resulta que había un pastor que estaba predicando, y estaba predicando de la obediencia a la ley de Dios. Y cuando va saliendo, una profesora le dice, pastor, usted predica la obediencia de Dios, pero usted los está violando todos. Y le dice, ¿cómo es eso? Si usted quiere saber, venga a verme. Le dice, bueno, yo la voy a ver el lunes. Y por allá llegó el lunes, y la hermana le presentó, ella era una bautista del Séptimo Día, la profesora, y ella le presentó que, claro, la violación de un mandamiento es la violación de todos los mandamientos, y que él estaba violando el 4º mandamiento, el día sábado. Entonces él llegó a ser el primer adventista del Séptimo Día. Porque, ¿qué significa la palabra adventista? Significa que creemos en el advenimiento de Jesús. Y séptimo día es que creemos también en el sábado del 4º mandamiento. Pero nosotros fuimos organizados como pueblo en el año 1863. Tomamos el nombre Adventistas del Séptimo Día. Así que ahí está. ¿Quién es el remanente? ¿Quién es Israel del tiempo del fin? El Israel espiritual. En la profecía de Daniel 11 tenemos los reyes. Tenemos el rey del norte, la Babilonia espiritual, el rey del sur. Pero ¿quién es la referencia? ¿Contra quién ellos van a hacer guerra? Contra el pueblo de Dios, contra el remanente. Y el remanente es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eventualmente este remanente va a ser conformado por todos aquellos que salen de Babilonia. Y la gran mayoría de nosotros algún día estuvimos en Babilonia. Babilonia son aquellos hijos de Dios, que son iglesia de Dios, pero que no han conocido las verdades maravillosas que Dios tiene para revelarles en estas horas de la historia del mundo. Ellos lo aman como nos ama a nosotros, y nosotros hemos de amarlos como Dios nos ama a nosotros. Amén. Así que nosotros como adventistas no nos creemos superiores ni actuamos en competición. Nuestra labor es iluminar al mundo con la realidad que el juicio ha comenzado, Cristo viene pronto y que Dios anhela terminar la obra del Evangelio, tener un pueblo que sea como Jesús, perfectamente. Amén. Esa es la labor. Entonces, mañana seguimos el estudio. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta?
O soy muy malo profesor, los tengo a todos confundidos. Ustedes son súper inteligentes y lo agarraron todito. ¿Cómo? ¿Está claro? ¿Sí? Quedó claro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el desafío? Hermanos, esta es otra manera de ver que nosotros estamos viviendo en lo último que le queda a este mundo. Que estamos viviendo en la hora del juicio. Que Cristo está haciendo su última labor en favor de la raza humana. Y que muy pronto el tiempo de gracia se va a acabar. Y el anhelo de Dios es que cuando ese tiempo se acabe, tú y yo seamos como Jesús. Entonces el desafío es este. ¿Estás creciendo en la imagen de Cristo día a día? ¿Hay cosas en tu vida que estás viviendo en rebeldía? Lo que comes, lo que vistes, lo que miras, cómo piensas, tu carácter. El propósito del plan de la redención es restaurar nuestro carácter en aquella imagen que perdimos cuando pecamos contra Dios allá en el jardín del Edén. Desde entonces la raza humana se ha degenerado, pero es el propósito del plan de la redención restaurar aquella imagen perdida. ¿Amén? Entonces, Dios te da la oportunidad de ser parte del remanente. ¡Qué privilegio! De llegar a formar de este cuerpo que ha sido llamado por Dios para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Amén? Y por lo tanto, si somos el remanente, tenemos que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué sacamos con llamarnos el remanente si somos desobedientes? Claro, ¿no les parece? Hoy en día se enseña, incluso dentro de nosotros, no, si tú sigues pecando hasta que Cristo venga, no hay problema. ¿Y qué es el pecado? Es la violación de la ley de Dios. Entonces, si estamos viviendo, nos llamamos remanente y vivimos en desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿qué somos? No somos remanentes, pues. Remanentes son aquellos que viven y tienen el ministerio de un profeta, pero ¿y qué pasa si atacamos al profeta? Y dicen, no, si esa viejita no sabía nada. Como se está diciendo por algunos lados. Entonces, si rechazamos el conocimiento que Dios nos ha otorgado, rechazamos los mandamientos, no tenemos la fe de Jesús, ¿qué pasa? Nos llamaremos remanente, pero no somos remanente. Porque para ser el remanente tenemos que tener estas características. ¿Amén? Entonces, te quiero desafiar. Esta noche tienes que ir a casa y hacer la pregunta, ¿hay algo en mi vida que yo no le he entregado al Señor? ¿Estoy violando los mandamientos de Dios? El cuarto mandamiento del sábado. ¿Cuánto honras a los padres y a la madre? ¿Odias? Sexto mandamiento. ¿No has perdonado? ¿Llevas rencores? ¿Tratas mal a tu esposo y a tu esposa? Claro, porque dice que si insultamos a otra persona, lo llamamos fatuo, tonto. ¿Qué? Estamos violando el sexto mandamiento. Entonces tenemos que hacer una investigación, porque Dios anhela que el principio del amor, que es el principio de la ley, esté escrito en nuestro corazón. Y ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Amén? Muy bien, oremos. Padre maravilloso, gracias por este conocimiento tan lindo, Señor. Que a medida lo vamos desvelando, vamos, Señor, decodificando los símbolos y lo vamos leyendo en forma literal, podemos encontrar un conocimiento tan lindo, Padre. Tú has apuntado, Señor, de que tú levantaste un pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que fuese el remanente, para que fuésemos los guardianes de la ley de Dios, para que mostrásemos al mundo, Señor, que la obediencia a tu ley trae felicidad, trae prosperidad, trae desarrollo mental, trae salud. Querido Padre, somos rebeldes. Nos hemos levantado, Señor, en rebeldía contra tu palabra, contra el testimonio de tu profeta, Señor. Nos hemos vuelto orgullosos, algunos se creen mejor que nuestros otros hermanos en otras denominaciones y queremos pedir que nos perdones. Te suplicamos que llenes nuestro corazón de amor por cada hermano de otras denominaciones, porque ellos a lo mejor te aman más que nosotros. Son más fieles a ti, Señor, con el conocimiento que ellos tienen. Y pon en nuestro corazón un deseo profundo
de compartir aquello hermoso que tú nos has dado con aquellos que no lo conocen. Compartir, Señor, el Evangelio eterno en su totalidad. Compartir la realidad que tú deseas. Transformarnos totalmente, santificarnos completamente, para que cuando el tiempo se acabe y Cristo cese de interceder por nosotros, tú tengas un pueblo, Señor, que será como Jesús. Querido Padre, también esta tarde queremos pedir que nos hagas obedientes. Obra en nuestro corazón para amar tu ley y para no, Señor, excusar ni un pecado en nuestra vida, sino que, Señor, al encontrar aquellos en lo que te estamos fallando, nos arrepintamos, pidamos perdón y te permitamos que tú nos limpies y nos des la victoria, para así representarte a ti, Señor, en este mundo que está en rebeldía contra ti. Gracias, Padre. Al terminar, llévanos con paz y gozo al hogar. Lo pedimos por Jesús. Amén.